Hola, mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Álvarez, del grupo 306 de la Escuela Superior de Educación Física. Yo les voy a hablar un poco sobre el documental Un crimen llamado educación. Este documental nos habla prácticamente sobre cómo ha sido la educación en el transcurso del tiempo. Uno de los principales puntos que ha sido de mayor importancia ha sido el docente. ¿Cómo afecta el docente en el aula? Prácticamente el docente ha perdido mucha autoridad en el transcurso del tiempo. Antes el docente era una figura de autoridad, alguien muy aceptado en la sociedad. Hoy en día es todo lo contrario. El docente ya no es una figura de autoridad y prácticamente le ponen muchos cargos a él. Más que nada en la educación del niño lo hacen responsable. Partiendo de esto, los papás, la escuela, hacen, hacen entender que el docente es culpable de no tener que no tenga una educación buena el alumno. ¿Esto qué quiere decir? Que si el alumno reprueba o no entiende las cosas, es culpa del docente. Que si el alumno se va a un grupo, a una pandilla, o empieza a drogarse, o cosas así, es culpa del docente. Prácticamente el docente carga con un gran peso. Y más que nada, los beneficios que tiene el docente son muy pocos. Una de las cuestiones por las que no hay muchos docentes o el docente se desmotiva mucho es por el salario que es mínimo, ¿cómo se llama? El estrés que tiene el docente al momento de estar viendo otras formas de aprendizaje para que el alumno pueda entender bien las cosas. El docente se ha convertido mucho en un milus. Uno de los puntos también fundamentales es la relación entre los padres y el alumno. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente se daba 3 veces más el tiempo de poder platicar con su hijo a comparación de hoy en día. Hoy en día los padres se preocupan más por sus cosas que por cuestión de su hijo. Y hay veces que los niños sufren más que nada estos aspectos. Hay veces que hay problemas en casa y su único refugio es la escuela. Esto también se relaciona mucho con las emociones que tiene el niño en el transcurso de, del horario escolar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que dependiendo de cómo se siente el alumno es cómo va a ser su empeño en el transcurso de la escuela. También una cosa que hay que resaltar es que por parte del video o del documental nos dice de cómo una calificación o cómo se están preocupando los alumnos por tener un puntaje alto o poder pasar los exámenes, ya que para ellos representa que una calificación es la aceptación hacia la sociedad o a la aceptación a lo que son sus padres. Una de las cosas que tenemos que recalcar es sobre las emociones, sobre todo la motivación que tienen ellos para que puedan seguir estudiando. Esto cabe de que el alumno no solamente aprende con la cuestión del cerebro, sino también con la cuestión del movimiento. No todo debe de ser teórico, también debe de haber algunos momentos que sea práctico. Con ello se va a entender más o el alumno entenderá mejor los objetivos o el tema que se quiere tratar. Una de las cosas que sí el documental nos habla y tiene mucha razón con respecto al estrés escolar. El estrés escolar es algo muy alarmante, ya que una de las principales causas de muerte de los niños o de los adolescentes es más que nada la escuela, la frustración que ellos tienen. En el documental nos muestra que fueron al país número uno en educación, que es Corea, y entre las opiniones de algunos de los alumnos que nos dicen que su educación es muy militarizada. ¿A qué me trato de referir a esto? A que ellos nada más reciben órdenes y deben de llevarlas tal cuales son. No tienen opinión o no tienen habla con respecto a la escuela. No pueden desobedecer eso. Y ellos están más que nada enfocados en poder estar en una de las escuelas privilegiadas. Mm, Una de las cuestiones que también, bueno, con respecto a esto, es de que Corea, a pesar de que es una de los países con una buena educación,
También tienen locales donde los ayudan a no suicidarse, porque en ese país se suicidan mucho. ¿Qué es lo que quiero más que nada dar a entender? Que a pesar de que sea un buen país conforme a la educación, tienen locales que evitan de que ellos se suiciden. Esto de mi parte es muy alarmante, ya que cómo puede ser que los alumnos se estresen tanto con respecto a la escuela, de cómo puede llegar tanto querer ser tan perfeccionistas o querer ser alguien en la vida solamente con reconocimientos escolares. ¿Cómo puede ser que dan hasta la vida por tener unas buenas calificaciones? Como les digo aquí con respecto de Corea, con esos locales, sí me sorprende mucho porque hay en otros países donde no hay nada. No los ayudan a poder tener ese estado emocional tranquilo. Entonces, esto es algo muy preocupante. También otro de los aspectos que nos habla mucho el documental, partiendo de esto del suicidio, es sobre el bullying que hay en las escuelas. Aquí se van también con algunas opiniones de distintas personas que sufrieron bullying en el transcurso de la escuela, hasta el punto de querer suicidarse por lo mismo. Lamentablemente, en el documental les preguntan a los maestros que si están preparados para estas situaciones, si la escuela los prepara para poder atender una situación de bullying. Y lamentablemente los maestros no están preparados para poder atender estas ocasiones. No los mandan a cursos ni nada. Prácticamente ellos deben de buscar qué se debe de hacer en estas cuestiones. También otra cosa que es mucho de recalcar es de que hay momentos en el que el maestro hace bullying hacia el alumno, tanto por el apodo, tanto por no ayudar en situaciones donde más lo requieran. Entonces, esto sí es muy alarmante, no poder ayudar al alumno conforme a la situación que él está presentando. Y prácticamente nos, nos nos dice de cuántas muertes han habido con respecto a esto. Partiendo de esto que es muy preocupante, también tenemos que recalcar de que la escuela o el sistema educativo no sabe cómo enseñar a distintos alumnos. Es muy preocupante saber de que los alumnos sienten que no son aceptados en la escuela o que no encajan en el sentido del aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el sistema educativo se basa mucho en que los alumnos aprenden igual. Y no es cierto. Cada alumno aprende de distintas formas, de distintas maneras. En conclusión, este documental más que nada nos hace reflexionar de cómo queremos ser nosotros los docentes, qué es lo que queremos, los objetivos que tenemos que alcanzar y cómo vamos a hacer que los alumnos puedan llegar a esos objetivos. Más que nada también pensando en conforme sus emociones, su forma de aprendizaje, eso también tiene mucho que ver.